Cordial saludo, tutor y compañeros. Tarea 3, video expositivo. Estudiante María Lucila Ladino Maecha, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias de la Educación, ESEDU, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Curso Desarrollo del Lenguaje. Tutora Ibis Milena Niño Echeverri. Código del curso 514503, año 2023. Objetivo de la actividad. Reconocer la diferencia entre habla y lenguaje, trastornos del lenguaje y del habla. Explicación de los tipos de comunicación con 2 ejemplos cada uno. Diferencia entre el habla y el lenguaje. Lenguaje. El lenguaje es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua. Es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Es una capacidad innata y abstracta, ya que ocurre en un plano mental. Sin el lenguaje no puede haber lengua ni habla. En términos generales, el lenguaje es una capacidad del ser humano que responde a la necesidad de comunicarse. Estas son algunas de sus características más resaltantes. Se materializa el lenguaje y el habla oral o escrita. Puede ser verbal, habla y escritura, o no verbal, símbolos, imágenes y gestos. Es una habilidad innata. Es racional, puesto que requiere del uso de la razón para asociar los signos que forman una palabra o un enunciado. Es arbitrario, ya que la asociación de símbolos e ideas responde a convenciones sociales que además pueden variar según el grupo. Por ejemplo, los signos que forman la palabra casa en lengua francesa, maízo, no son lo mismo que utilizan en la lengua española. Es universal, pues la lengua es una capacidad inherente a todos los seres humanos. Habla. El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para reconocer, pero el habla no existiría sin la lengua. Elementos del habla. Para que el habla oral se produzca requiere de 3 elementos. Articulación. Es la materialización de los fenómenos que componen una lengua. Voz. Es el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales. Y ritmo, la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. La ausencia de alguno de estos elementos impediría el ejercicio correcto del habla y por lo tanto la facultad para comunicarse se vería seriamente limitada. El habla, como concretación de una lengua, tiene algunas características que la definen, especialmente si la consideramos en contraste con la lengua y el lenguaje. A continuación, te explicamos algunas de sus características más relevantes. Permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo con sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. Al ser un acto individual, es heterogéneo, porque aunque responde a las generalidades de alguna lengua, se recrea en una función de cada hablante. Requiere de las normas de la lengua para ser comprensible, pero el acto del habla en sí mismo no está tan normado. No está normado, ya que no es un sistema lingüístico como tal, sino que hace uso de uno. Está determinada por varios factores: cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. Trastornos del lenguaje y el habla. Los niños nacen listos para aprender una lengua, pero necesitan aprender el o los lenguajes que su familia y su entorno usen. Aprender una lengua lleva tiempo y los niños varían en cuanto a rápido dominan los indicadores del desarrollo del lenguaje y del habla. Típicamente, los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos,
palabras, oraciones, mientras estén aprendiendo. Sin embargo, la mayoría pueden usar lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. No escuchan las palabras, pérdida de la audición, no saben las palabras que deben usar, no entienden los significados de las palabras y no saben cómo combinar palabras, no saben cómo expresar las palabras. Estos serían algunos de los trastornos que afectaría del lenguaje y del habla hacia los niños. Tipos de comunicación. Existen 4 tipos de comunicación: oral, escrita, pictórico y mímico. El lenguaje oral hace referencia a todo aquello que expresamos con nuestras propias palabras, como por ejemplo, una llamada o una conferencia. Lenguaje escrito es una representación gráfica mediante símbolos que se escriben o se dibujan en un soporte. La escritura es un sistema de representación del lenguaje, como por ejemplo, una carta, un cuento o un correo electrónico. El lenguaje mímico es aquella que transmite información mediante movimientos corporales. Por ejemplo, un saludo desde lejos o una despedida. El lenguaje pictórico es aquel que comunica diferentes mensajes mediante dibujos, como por ejemplo los geográficos y los grafitis. Conclusión. Como futuros educadores, es fundamental comprender los diferentes tipos de lengua, el habla y sus trastornos para así garantizar que los niños desarrollen sus habilidades lingüísticas, ya que el desarrollo del lenguaje no solo ayuda al aprendizaje, sino también sirven como parte fundamental para el desarrollo académico y personal. Se logró comprender y entender conceptos del lenguaje y del habla, y también cómo habla escrita, verbal y no verbal. Muchas gracias, compañeros y tutor.